Hola a todos, bienvenidos a un episodio muy especial de Latitudex. El día de hoy estamos con Javier Zendejas, su director del proyecto. Javier, ¿cómo estás? Bien, Marisa, tú, gusto saludarte. Muy bien, también, gracias. Cuéntanos por qué es muy especial este capítulo. Pues siempre un aniversario es interesante, ¿no? Y si te pones a pensar, pues cualquier número, ¿no? Pero 200 es 200, entonces es una historia interesante con el paso de más de 3 años de la revista y el podcast que tiene información interesante. Es toda una interesante historia en 200 capítulos. Hemos tenido a grandes figuras, personajes, líderes. ¿Por qué no recordamos un poquito de quienes estuvieron acompañándonos en estos 200 capítulos? Como por ejemplo, Ildefonso Guajardo Villarreal, exsecretario de Economía del Gobierno Federal. Betsabe Rocha Nieto, secretaria de Economía del Estado de Nuevo León. Annabel Arush, cónsul general de Canadá en Monterrey. Felipe Villarreal, que es el presidente de Index Nuevo León. Raimundo Garza Belden, cofundador de envía.com. Tony el Aduanero, un influencer a nivel nacional. Pedro Casas Alatriste, vicepresidente ejecutivo de American Chamber of Commerce México. Octavio de la Torre, presidente de Concanaco a nivel nacional. Eduardo Reyes Díaz Leal, de firma de consultores y abogados Buffet Internacional. Sin duda Manuel Montoya, director general del Clúster Automotriz de Nuevo León y en su momento a nivel nacional. Horacio Marchant, fundador de Marchant y Asociados. Memo Martínez, presidente de M58. Joel Rojas, directora de Clúster de Electrodomésticos. Hernán Saldívar y Eduardo Cantú, fundador y CEO respectivamente de Grupo Dicex, un grupo aduanero muy importante. Después de escuchar a tantas personalidades y tantos expertos, me gustaría que me platicaras qué es lo que ha cambiado en estos 200 episodios. Hablemos sobre un poquito del presente, del futuro. ¿Cuál es el principal cambio que hemos visto? Pues cada plática, cada tema es interesante. Es como abrir un regalo, ¿no? Aunque el enfoque de Latitudex es comercio exterior y logística, es tan dinámica la globalización, la regionalización hoy día, que cada experto, los que platica, pues trae su historia, ¿no? Entonces, pues contamos su historia y la conectamos con la realidad de comercio exterior y ha sido sin duda muy desafiante el poder integrar esta cadena de expositores en sacar lo mejor de ellos como personas y también como profesionistas o como servidores públicos, ¿no? Si nos adentramos un poquito en el tema de logística, ¿cuál creerías tú que sería el principal cambio si nos vamos como a la primera de las primeras ediciones de Latitudex a las últimas ediciones? ¿Qué hemos visto? No, muchísimas. Hay una cadena de suministro a nivel global, a nivel Norteamérica. Latitudex tiene un alcance Norteamérica principalmente, es de lo que hablamos, y la audiencia es México. Y ha cambiado la reforma de la ley aduanera, los aranceles de Estados Unidos hacia el mundo, incluyendo México, las reglas de México hacia el mundo en comercio exterior, en aranceles, y nuevas normativas a nivel de cancha operativa, la manifestación de valor, la hoja de cálculo, la forma de hacer pedimentos, el medir a los agentes aduanales en el país, etcétera. Y por el lado de la logística, pues ha habido 2, 3 conflictos bélicos que han provocado pues incrementos o decrementos de costos. La pandemia en su momento, sin duda fue un muy abrupto cambio, etcétera. Entonces, sí ha sido bien dinámico, ¿no? Yo creo que en las mesas de consejo de las empresas, el director, el vicepresidente, logística, cadena de suministro está sentado y todo gira alrededor de esas decisiones. No tanto de compras, ventas, finanzas. Claro que es importante, pero comercio exterior, la internacionalización de las compañías es interesante y cambia todos los días. Y con esta última respuesta, lo que mencionas, ¿cuál crees tú o en qué momento crees tú que la logística dejó de verse solamente como un transporte a verse más bien como un factor estratégico? El costo logístico en el mundo, y hablando de México, es bien importante porque es directamente proporcional a la rentabilidad de las compañías.
El costo logístico en México es de más de 2 dígitos, ¿no? En algunos casos llega al 60%, pero bueno, en promedio es 13%, ¿no? Hay competidores como en Asia que su costo logístico es 5 o 7%, ¿no? Entonces ese gap de 7, 10%, pues es rentabilidad. Entonces el costo logístico en México, repito, es súper importante y no es competitivo. No está a la altura a nivel mundial, en infraestructura, en seguridad, en tiempos de despacho, en tiempos de traslado, en disponibilidad de operadores, en digitalización, etcétera. ¿Qué ha cambiado? Pues que cada vez el mundo demanda que México tenga una logística de clase mundial y que cuide a las empresas que tiene, las inversiones extranjeras directas y propias del país, y las que vengan pues estén bajo las mismas normas y tengan una pues agilidad logística y aduanera pues para poder subsistir y ser más rentables. Javier, hoy hablamos constantemente de las cadenas de suministro, tú lo mencionabas. ¿Crees que la pandemia cambió para siempre la manera en que entendemos la logística? Claro, todas las personas que han estado aquí y les tocamos el tema COVID, pandemia, tienen una expresión inmediatamente de sí fue un momento histórico de la humanidad, ¿no? Y pues sin duda cambió. Y como lo vimos, por ejemplo, en COVID, ¿no? Toda la logística, el tema de cadenas de suministro y cómo puede ser complicado cuando no se les llega a tiempo las mercancías que necesitan las empresas. Por supuesto, es un tema que es sumamente importante para fortalecer aún más este comercio norteamericano. Está el dicho reinventarse o morir. Las cadenas de suministro, la regionalización en las empresas, los ejecutivos del comercio exterior se reinventaron, trabajaron desde casa, tuvieron que digitalizarse las empresas para pues, tener un plan B, un plan C para proveeduría, los transportistas igual, los tiempos de pago, los tiempos de traslado, la contratación de los almacenes, pues ya no es a 5, 20 años, ¿no? Es a 1 año y se renueva, ¿no? Sí cambió. Fue un cambio abrupto que en general pues fue una tragedia, hablando de muertes y de dejar de crecer económicamente, pero pues por otro lado fue una oportunidad de ver en esa crisis un crecimiento, ¿no? Y uno de los temas más repetidos en estos 200 episodios de Latitudex ha sido sin duda el Tratado Libre de Comercio, el TEMEC. Si me pudieras platicar un poquito de cómo has visto tú, cómo ha cambiado la relación de estos 3 países. Pues el Telecán en su momento se firmó en el 94 con el presidente Salinas de Gortari y fue un cambio, ¿no? En cuanto a antes tener un chocolate, un auto extranjero, pues era un lujo, ¿no? México tenía ciertas marcas de autos y ya, ¿no? Y tener uno extranjero, tener ropa de marca que no se vendía aquí, pues era un mercado cerrado. Llega el TLC, el Telecán en su momento, hay una apertura comercial y viene un cambio, viene una inversión muy fuerte. Fue un antes y después del Telecán para México, ¿no? Avanza el tiempo, se adapta, Estados Unidos toma el ritmo, sin duda, Canadá también, y viene un crecimiento exponencial y sostenido. Viene una renegociación, el Telecán cambia de nombre a TEMEC, ese TEMEC ahorita, en estas épocas, está teniendo revisiones ya anuales, según se quedó en las últimas semanas, y bueno, tenemos TEMEC para 10 años más, a tema de renovación 16 años más. Genera 52 millones de empleos directos el TEMEC en la región de Norteamérica. Norteamérica tiene el 30% del PIB a nivel mundial y sin duda la región más poderosa del mundo porque tiene al país más poderoso del mundo hablando de dinero, ¿no? Y de innovación tecnológica. Entonces, esta consolidación en Norteamérica ligada al TEMEC es súper importante, pero todavía está reinventándose, está en ese proceso. Y eso es lo que nos han hecho saber los actores, ¿no? De los clústeres electrodoméstico, automotriz, la gente de gobierno, los proveedores de servicios de comercio internacional, transportistas, agentes aduanales, los consultores de comercio exterior, los consultores de recursos humanos que traen expatriados para iniciar la inversión extranjera directa. Entonces, estos capítulos han sido sin duda un festival de información que va ligado, y esa es la intención de Latitudex, de generar valor y de que la comunidad de comercio exterior
pues sin duda se consolide. Algo que comentaban mucho nuestros invitados era que Norteamérica ya estaba siendo vista como solo una cadena de suministro. ¿Qué significa esto para las empresas mexicanas? Yo creo que México, Estados Unidos y Canadá son grandes socios comerciales, trabajan muy bien de la mano. Norteamérica es un hub ya autónomo en muchas cosas. Un auto ensamblado en México tiene un 80% en promedio de valor de contenido regional, y Canadá, Estados Unidos y México es autónomo. La idea es cada vez aumentar el valor. En tema agroalimentario, los granos más importantes, frutas, verduras, cárnicos que vienen hacia México de Canadá y Estados Unidos es importantísimo. Somos el proveedor más importante para la economía más grande del mundo, que es Estados Unidos, y viceversa. Entonces, bajo ese sentido, lo han hecho saber los expositores, han hecho saber las estrategias, la mercadotecnia, las fortalezas, las debilidades y sin duda las áreas de oportunidad que todavía existen, ¿no? Ese ensamble es bien complejo, porque cada que cambia un gobierno, no tanto Canadá, porque Canadá es más flat, se deja llevar más por una línea constante y sostenida, pero tanto en México como Estados Unidos o en el nuevo régimen que estamos en México ha sido muy abrupto, ¿no? Que choca con el presidente Trump, y ese huracán, esa maremoto, pues ha causado que el TEMEC, en lugar de ser un asunto comercial per se, sea un asunto político. Y ese asunto político pues ha provocado que no sea tan sostenido. Entonces, mientras estamos arreglando en una licuadora la casa, pues otras economías, otras regiones del mundo como Asia, como Europa, pues están consolidándose, ¿no? Entonces es una lucha entre regiones, una lucha comercial y una reestructuración, pues también desgraciadamente política, no tanto comercial, dentro de la zona. Durante muchos años hablamos de exportar. Hoy hablamos de integrarnos. Sí. ¿Cuál es la diferencia o qué diferencia ves tú en estos dos términos? Entre más exporta un país y menos importa, más rico es, ¿no? Esa es una teoría económica. México es un gran exportador, pero el ADN es que es maquilador. Importo, transformo, maquilo, armo y exporto, ¿no? El tema es inventar, es crear desde una base y que los dividendos se queden, ¿no? Si hay una inversión extranjera directa japonesa, alemana o finlandesa, bueno, los dividendos se van para allá y ellos deciden si reinvertirlos o moverlos en el mundo, ¿no? Yo creo que algo clave en lo que está trabajando México es crear proveedores desde su raíz. Nos los hacen saber, el gobierno trae el Plan México, que busca desarrollar la infraestructura mexicana para proveer y no solo ser un maquilador, ¿no? Somos un gran exportador porque somos un gran maquilador, pero ser un gran exportador de raíz, un gran exportador de aguacate, de limón, de plata, de oro, de minerales, algunos minerales raros, pues eso es donde viene la rentabilidad. La maquila también genera un círculo económico muy interesante porque genera empleo, genera crecimiento, vivienda, etcétera, movimiento, pero el profit se va o no es mexicano, ¿no? Entonces, en eso se está trabajando, en que seamos un exportador nato, pero no un maquilador en sí nada más. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que de un tiempo para acá se empezó a hablar mucho del nearshoring. Sí. Quisiera que me platicaras si seguimos, desde tu perspectiva, si seguimos viendo esa oportunidad o el nearshoring ya entró a una diferente etapa. Pues el nearshoring tiene 100 años, muy buena pregunta. Tiene 100 años, es histórico, es la relocalización de las plantas, el acercamiento de las plantas a su cliente más importante, que el abasto se dé cerca, ¿no? Hay otro que es el offshoring y hay muchos esquemas, ¿no? Sí, con la pandemia, las empresas, te pongo un ejemplo, una empresa china que fabricaba salas para las casas o una empresa de electrodomésticos con refrigeradores, hornos de microondas, al traerlos de China hacia México, hacia América Latina, hacia Estados Unidos, lo que transporta en el contenedor es un poco aire, porque pues una sala, por mucho que esté desmontada, ocupa espacio, ¿no? Es volumen, no tanto peso. Y los fletes en la pandemia se fueron a las nubes. Hubo fletes de $50,000, $80,000, ¿no? Siendo que había fletes de $5,000, $3,000, ¿no? Entonces,
lo que buscaron las empresas fue de ese tipo de insumos es instalarse cerca del cliente, ¿no? Entonces la asambladora más grande de muebles en el mundo llegó a Nuevo León, por ejemplo, ¿no? Las empresas de refrigeradores, de electrodomésticos en general, remitieron todavía más su crecimiento, pues para evitar el transporte. Por ende, esa cadena de proveedores en la automotriz de Tier 1, Tier 2, que le venden el hilo a una empresa, que esa empresa arma un asiento, que otro le vende la piel y todo, y ese asiento se lo vende a la armadora lo exporta, es dentro de una zona. Ese nearshoring ya existía, pero se reforzó en ciertos sectores, ¿no? Ahorita el tema es, si no hay electricidad, y nos los hacen saber muchos de los entrevistados, pues no puede haber mucho crecimiento. Si no hay mano de obra calificada, si no hay seguridad física y seguridad jurídica, seguridad laboral, todos esos impedimentos provocan que el nearshoring pues voltea a otros lados, ¿no? Y se restablezca en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, una planta armadora china decidió ponerse en Brasil en lugar de México y nos lo hicieron saber, etcétera, ¿no? Entonces el nearshoring llegó para quedarse, pero la mayoría de las personas que hemos entrevistado, Maritza, en esta historia de 200 capítulos, han dicho que pues el nearshoring se tiene que construir, ¿no? Está la oportunidad, pero hay que ejercerla, y a fin de cuentas y al final del túnel es crear la caja registradora y que suene, ¿no? Sí, justo ahora que lo mencionas, ninguno dijo que llegaría solo, y eso es lo que nos llama la atención, como que viene toda o necesita haber toda esta preparación. ¿Cómo crees tú que México podría aprovechar esta oportunidad? Apertura comercial. 50 países tienen abierta la puerta en relaciones con tratados de libre comercio, con 14 tratados de libre comercio en México. El 83% de las exportaciones de México es a Estados Unidos y el otro 17% a otras partes del mundo, ¿no? Y de ese 83, mucho es maquilador, y de ese 83, el 45% de la inversión extranjera directa es americana en México, ¿no? No estoy diciendo que no aprovechemos esa gran ventaja que es la cercanía económica, estoy diciendo que se siga aprovechando y consolidando, pero el crecimiento es diversificarse, exportar a Europa, exportar a Asia, Medio Oriente. ¿Cómo puedo sacarle ventaja competitiva o mayor ventaja a los tratados de libre comercio que ya tenemos en México? Y a lo mejor en lugar de estar exportando directo aquí a Estados Unidos o Canadá, pues ¿por qué no voltear a ver a Europa? Que eso es lo que hemos estado trabajando mucho, la diversificación de los planes de trabajo y los planes de inversiones de estas empresas. El comercio exterior con China es 9-1, nos venden 9 y les vendemos 1. Entonces, en logística, pues traes contenedores y los regresas vacíos, ¿no? A Brasil, ¿qué le vendes, no? Que es la economía más grande de Latinoamérica, ¿no? Y es muy grande en habitantes y en extensión. ¿Qué le vendemos a Argentina? ¿Qué le vendemos a Paraguay? ¿Qué vendemos a Sudáfrica, no? Esa diversificación de mercados es bien importante. Sin duda, es lo que han hecho saber muchos los expositores. Pero también a Norteamérica solo le vendemos a ciertos estados de la Unión Americana, no a todos, ¿no? Entonces, es cuidar lo que tenemos, pero diversificarnos, aprovechar esa red de tratados. Y el gobierno tiene la labor de que en los consulados generales en el mundo de México, en sus embajadas, pues cree una relación de confianza. La relación se hace entre personas, sí entre países, sí entre organizaciones, sí entre empresas, pero también es entre personas. Y si las personas que están en esas embajadas no tienen ese cabildeo con un ADN comercial y solo es una presencia pues diplomática, pues no es por ahí. Creo que esa diversificación va de la mano con la negociación, con el cabildeo, con las relaciones institucionales entre países, que esas personas, esos organismos, que a fin de cuentas los paga el gobierno y los pagan los impuestos de las empresas que tributan en México, avancen, ¿no? Diversificación con una base de visión internacional de generar negocio. ¿Qué otro tipo de aprendizajes pudieras platicarnos que nos hayan dejado estas entrevistas en temas de nearshoring? Pues el talento humano, ¿no? Mucho talento humano que nace de las universidades, hablando del noreste, está y se va, ¿no? Se va, estudia en otros lados y a lo mejor no regresa, ¿no?
porque prefieren vivir, trabajar en otros lados, ¿no? Entonces es cuidar ese talento humano. El tema de la educación dual, es decir, estoy estudiando, pero estoy trabajando y vivo la práctica con la teoría, es realmente el crecimiento, ¿no? Esa dualidad, que así se le llama, el cónsul de Alemania, Fritz, lo comentó en su momento. Canadá también tiene muchos temas duales. Las empresas de los clústeres lo tienen. DISEX tiene temas duales como agentes aduanales. Entonces es vivir la realidad con la teoría. Y eso creo que es por ahí, ese tema de talento es el futuro. Y no nada más hablo de comercio exterior, en general, ¿no? Ingenieros, consultores, innovadores, ¿no? Necesitamos más gente que invente, que innove. Un doctor en México, solo hay 200,000 personas con doctorado en México, de 135 millones de habitantes, ¿ok? Esos 200,000, su tesis fue crear conocimiento o crear algo nuevo, ¿no? Entonces, las patentes en México pues, están limitadas. ¿Cómo crear más cosas, más ideas, más servicios? Pues con talento. Entonces yo creo que es por ahí el nearshoring, ¿no? El fomentar el crecimiento del talento consolidándolo. Muy bien, Javier, gracias. Y en el sector, volviendo al sector de la logística, Sí. Hemos atravesado varios obstáculos en puertos, carreteras, cruces fronterizos. ¿Cuál crees tú que sigue siendo ese reto que permanece como país en cuestión de logística? La inversión extranjera directa, ¿no? Tiene que haber una apertura en energía, que ya estaba abierta en una reforma energética y nos lo hicieron saber los ponentes y se bloqueó, ¿no? Ahorita ya está abierto que pues, la inversión extranjera directa pueda coinvertir para energías limpias también, ¿no? No tenemos esa visión de energías limpias, de certificados de carbono para poder exportar a Europa, por ejemplo. Es uno la energía. Lo otro, la certeza y la rapidez en trámites, ¿no? Hay muchas dependencias, es burocrático. Una empresa que llega y le dices tu programa de fomento IMEX te va a tardar un año, va a decir, ¿qué? Y el agua, y el permiso de suelo, y el permiso para el otro, todo eso ahuyenta, ¿no? Entonces la vinculación sin duda es ser rápidos, ser ágiles y pues poder estar listos. Y la otra que, por ejemplo, China tiene son las zonas económicas estratégicas. El gobierno federal le ha llamado polos de desarrollo, ¿no? Pero polos de desarrollo están en el sur. ¿Y qué son las zonas económicas estratégicas para China? En esta zona, en este parque industrial, solo están las empresas que fabrican juguetes, o textiles, o acero, o electrónicos de ciertas características, ¿no? Y en México lo que pasa es que cuando llega una inversión automotriz, los mismos estados de la República se lo están peleando. Si se va a Guanajuato, al Bajío, si se va a Puebla, si se va a Nuevo León, si se va a Coahuila, y hay una lucha, ¿no? El poner orden para que las zonas económicas específicas ya se centralicen, lo aeronáutico, la minería y todo. En ciertas regiones creo que eso es algo que se debe de visualizar más a título personal y a título de lo que nos han hecho saber, ¿no? Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Entonces, con lo que mencionas, ¿considerarías tú que la principal o una de las principales ventajas competitivas sería más la cuestión de la ubicación geográfica o sería también la eficiencia logística o ambas en conjunto? El talento mexicano es magnífico y lo han hecho saber porque es muy echado para adelante, ¿no? Aprende, innova. Entonces, hay mano de obra calificada ya muy interesante en la automotriz, por ejemplo. Y pues va creciendo, ¿no? Va creciendo, está muy comprometido la sangre mexicana y muy comprometido a la manufactura. Entonces, yo creo que el crecimiento, sin duda, va de la mano de ponernos de acuerdo en ciertos sectores, hablando con Estados Unidos, el llegar a acuerdos y que sea flexible. Y lo han hecho saber en la mesa de los entrevistados, una zona libre, de libre comercio tal cual. Un producto puede pasar hasta 8 veces por aduanas entre México, Estados Unidos y Canadá, una autoparte, ¿no? Va, le hacen proceso, regresa, le haces otro, va y viene, ¿no? 8, se lo vendes al armador y se exporta. Y tiene que pasar 8 veces por aduanas. Imagínate que hubiera una aduana libre
con un carril fast, con una certificación CityPath del lado americano o EA del lado mexicano y que pase rápido, ¿no? Sin pasar por aduana, ¿no? Que sea libre, no tanto como en Europa, que pues, puedes pasar entre países, pero bajo ese sentido creo que esa fluidez podría avanzar. Ese también es un buen proyecto que ya se está sobre la mesa hace mucho tiempo y ahorita más que nunca se está analizando. Por ahí algunos invitados nos mencionaban que una aduana eficiente valía tanto como una nueva carretera. ¿Estamos preparados para esa transformación? El tema de fondo es que hasta hoy, lamentablemente, no hemos logrado combatir la corrupción en las aduanas de México. Y si tienes una aduana con ese nivel de porosidad, no hay política comercial que pueda ser efectiva. Complementando la pregunta anterior, ligándola con esta, hablaba de la infraestructura en energía, hablaba de la certeza y la fluidez para los trámites y hablaba de la inversión extranjera directa, ¿no? Claro, el aeropuerto más eficiente del mundo está en Singapur. El puerto con mayor movimiento en el mundo marítimo, marítimo es el puerto de Singapur. Singapur es una marca. Varios puertos de Europa ya los maneja Singapur, ¿no? Imagínate la marca Singapur como país, pero como ente económico experto en logística, detonando y organizando el puerto de Manzanillo, o detonando y organizando el puerto de Altamira, o alguna aduana interior aquí en el interpuerto de Monterrey o en San Luis Potosí, ¿no? Esa expertise de inversión extranjera directa para sumar y compartir el crecimiento, creo que es por ahí. Ya hay inversión extranjera directa en puertos. Hutchison Ports, que ya también fue vendida, pues es dueña de varios puertos marítimos en México, incluyendo la terminal intermodal logística en Hidalgo. Es decir, esa infraestructura es pues traer lo mejor del mundo hacia México para que inviertan y se parte el pastel. Los tiempos de traslado midiendo en un estudio, antes eran 8 horas, ahorita son 10 horas en el mismo tramo, ¿no? Entonces, en lugar de ser más eficientes, son más lentos, ¿no? Eso es costo logístico, eso es inventario, eso es desgaste humano del operador, ¿no? Cuando viene un externo e invierte y te pone sus mejores prácticas y le mete la tecnología de punta, cara, nueva, novedosa, eficiente, pues todo cambia, ¿no? Entonces es por ahí la respuesta a esta pregunta interesante que hiciste, ¿no? La apertura para la inversión extranjera directa en logística. ¿Por qué crees tú que la industria automotriz sigue siendo el corazón del país o del comercio exterior mexicano? Pues quien manda es la tecnología y la movilidad en el mundo, ¿no? Ahorita es muy fácil ir a Europa, te vas ahorita y regresas en 3 días. Es muy fácil moverte en tren dentro de Europa. Es muy fácil moverte en barcos, en cruceros, etcétera. O sea, el mundo es ya muy dinámico, ya no es estable. Y eso provoca pues, que necesites autos, ¿no? Y los autos, las motocicletas, tienen un componente muy importante, que es la energía, que es el petróleo, que es la gasolina, que es el diésel. Y pues eso depende de los países árabes y de los países que tienen yacimientos petroleros, como México, como Estados Unidos. Entonces, surge la electromovilidad, surge la energía limpia. Entonces, todo ese cambio de los autos de combustión interna versus los autos nuevos eléctricos es un tema que se ha tratado, ¿no? Estamos preparados para que la gente que era desarrolladora, trabajaba en la industria automotriz, pero su enfoque era combustión, ahora cambia a baterías, ¿no? Y que no usen gasolina. Entonces, esos cambios es la adaptabilidad de México y lo da el consumidor a nivel internacional. Pero déjame decirte que no nada más han platicado de la industria automotriz, que sí es un ADN y es el columna vertebral. También los electrodomésticos es fuertísimo en México. La parte aeronáutica, bueno, lleva cabeza sin duda Brasil, pero en Querétaro, en la zona del Bajío, pues han hecho saber ese crecimiento aeronáutico. Pero pues también la exportación de alimentos es interesante. Ahorita me viene a la mente cómo se ha abierto
toda la información de los entrevistados. Si pusiéramos todas esas ideas, que es lo que estamos tratando de hacer en esta charla, pues qué buen documento sale, ¿no? O sea, qué buen trabajo se ha hecho en el equipo de consolidar toda esta información que nos han hecho los expertos en todos estos temas, ¿no? De este recuento que nos mencionas, ¿crees que alguno de ellos haya dicho algún tipo de predicción o que nos hayan dicho algo que se haya cumplido? Sí, sin duda. Sí, yo creo que anticiparse, planear una planeación estratégica a largo plazo es lo que han hecho saber, ¿no? En cuanto a gente, en cuanto a talento, en cuanto a información. Si no pasa esto, va a pasar el otro, pues ha pasado, ¿no? Sí, sin duda ha sido un referente de información presente para prepararnos hacia el futuro y buscar más rentabilidad. En muchos casos, ¿no? Me viene a la mente la innovación y la inteligencia artificial, lo han dicho, ¿no? Lo han dicho hace 2 años. Oye, viene el ChatGPT, viene esto, y ahorita, pues sin ChatGPT ya es indispensable, ¿no? ¿Cómo ha provocado un movimiento en las escuelas, en los estudiantes, en las empresas, en las compras, en los tomadores de decisiones, ¿no? Hablaron en su momento hablamos con envía.com y hablaba pues del e-commerce, ¿no? Cómo el e-commerce pues ha provocado pues que el consumidor mande, las entregas sean rápidas, pero las plataformas digitales que se requieren, ¿no? Lo que hoy manda en el mundo y algo que consolido de esta información es el marketing y la logística, ¿no? Lo vendes rápido en una plataforma de e-commerce, pero lo tienes que mover rápido, ¿no? Y las cadenas de producción y de abastecimiento tienen que ser ágiles y tienen que estar regionalizadas. Entonces todo eso pues es una consolidación de la información de estas personas que nos han acompañado. Así como mencionabas la IA, que en su momento creo que todos veíamos muy lejano y ahorita ya es tema de conversación, ¿hay alguna otra industria o algún otro tema que debamos tener en el radar? Pues sí, yo creo que ponerle legislación a la inteligencia artificial es un tema que ya se está viendo. Hablando de religión, el Papa lo hizo saber, ¿no? O sea, como para las guerras ya la inteligencia artificial manda drones y mata gente sin tema, ¿no? Pues hay que legislarlo y pues es muy grave, ¿no? Por otro lado, y lo han dicho, como la inteligencia artificial ha quitado empleos, bueno, pues esos empleos tienen que, o esas personas más bien dicho, tienen que reinventarse para tener información estratégica, ¿no? O sea, es una herramienta, es lo que han hecho saber. Una herramienta que bien utilizada genera más rentabilidad, más movimiento y más bienestar, más tecnología para los usuarios y pues para que la vida de los consumidores y de la humanidad sea más fácil, ¿no? A fin de cuentas, el comercio exterior y la logística es eso, es hacer la vida más fácil al consumidor. Y bueno, Javier, para ir cerrando este episodio, si hoy entrevistáramos nuevamente a estos invitados, ¿qué te gustaría preguntarles? Pues siempre las películas, ¿no? Tienen episodio 1, episodio 2, las series, los campeonatos, los cumpleaños, ¿no? Pues sería una continuidad, ¿no? ¿Te acuerdas que platicamos esto? ¿Sí pasó o no pasó? ¿Qué ves hacia el futuro, no? Yo creo que podemos también trabajar mucho en paneles con 2 o 3 personas en la mesa y hacer ese recuento y ver al futuro. Agregamos valor cuando hablamos de las predicciones fundamentadas. Yo tengo muy claro de algunos meses para acá el dato y el relato, ¿no? A veces es mucho relato, pero sin dato, ¿no? Y en estos episodios ha habido gente que sabe relatar muy bien la historia y hay gente que sabe decir muy bien los datos de la historia, ¿no? Entonces, juntar esas dos escenarios, el dato y el relato de comercio exterior, de aduanas, de tiempos, de movimientos, de costos, de ciberseguridad, de talento y personalización, de electromovilidad, estaría bien interesante. Entonces yo les preguntaría más sobre dato y relato juntando conversaciones. Después de 200 episodios y cientos de conversaciones con expertos, si tuvieras que resumir el futuro del comercio exterior mexicano en una sola idea, ¿cuál sería? Pues qué interesante. Pues lo que no se mide no se puede mejorar.
Yo creo que sería por ahí. Trabajar mucho en el Lean Logistics, que sea muy ágil el paso por aduanas. En muchas partes del mundo un contenedor se puede despachar en 3 horas. Aquí se despacha en 20 días. O sea, ser ágiles en la cadena de suministro, tener tecnología, medir, rastrear e innovar. Yo creo que sería por ahí. Todo eso en el talento. Esta dualidad, ese modelo dual y esta parte que la triple hélice famosa, que gobierno, empresas y universidades y entes de educación superior estén conectadas, es por ahí, ¿no? Si siguen trabajando esa triple hélice adecuados a la realidad del mundo, innovando los programas de estudio, las empresas capacitando cada vez más a sus colaboradores y el gobierno facilitando, haciendo su trabajo, porque a veces el gobierno es como pedirles cosas, ¿no? No hay que pedirles, o sea, es su función, ¿no? Nomás decirles qué necesitamos y que lo ejecuten y que lo hagan, ¿no? Entonces, la triple hélice que siga funcionando, innovando sería la respuesta. Y pues muchas gracias, Maritza, bien interesante y que sean los primeros 200 episodios de muchos más. Muchas gracias, Javier.